16:39 horas. Golfo Pérsico Central, Canal de Navegación Este. Un buzo de la Marina de Estados Unidos está a 12 mi bajo la superficie. No ve nada, literalmente nada. El agua tiene visibilidad cero. Sedimento, plancton, residuos de combustible de los miles de petroleros que cruzan este canal cada año. La corriente lo empuja 3 nudos hacia el este. La temperatura es de 18 grados y sus manos enguantadas, hinchadas por la presión, entumecidas por el frío, están sobre un objeto metálico del tamaño de un tambor industrial que fue diseñado específicamente para destruir barcos de 9.000 toneladas. Tiene que identificarlo. Tiene que determinar si es una mina de contacto, una mina de influencia o un objeto inerte, un barril de petróleo hundido, un ancla perdida, un contenedor de carga que cayó de un buque en una tormenta o una carga explosiva con capacidad para abrir un boquete de 5 metros en el casco de un destructor. Y tiene que hacer esa distinción con los dedos en la oscuridad, sin instrumentos, con la certeza absoluta de que si se equivoca no hay segunda oportunidad, no hay margen, no hay botón de reinicio. El regulador le bombea aire comprimido. La línea de comunicación lo conecta con la superficie, pero ahí abajo, a 12 metros, en agua que parece barro líquido, está solo, completamente solo, con algo que podría matarlo. Esto no es una película, no es un ejercicio de entrenamiento en aguas controladas, es el trabajo más peligroso de la Marina de los Estados Unidos y casi nadie sabe que existe. No aparece en los documentales de Netflix, no tiene escenas de acción para un tráiler y no tiene el dramatismo fotogénico de un F-35 despegando de un portaaviones. Tiene un hombre bajo el agua en la oscuridad total palpando un explosivo con las manos desnudas. Antes de seguir, necesito hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y qué ciudad estás viendo esto? Porque lo que te voy a contar en los próximos minutos no sale en los noticieros. No tiene glamour, no tiene explosiones espectaculares ni aviones de quinta generación. Tiene hombres bajo el agua en la oscuridad tocando explosivos con las manos. Si ese nivel de análisis es lo que buscas, dale like y suscríbete a Teatro de Guerra. Sigamos. Escucha esto. En enero de 2026, la Marina de Estados Unidos tomó una decisión que hoy parece sacada de una novela de terror burocrático. Retiró del Golfo Pérsico los 4 últimos buques clase Avenger, los únicos barcos de la flota específicamente construidos para cazar minas navales. El USS Devastator, el USS Dextraus, el USS Gladiator y el USS Sentry. Los cargó en el MV Seaway Hawk, un buque de transporte pesado, y los mandó de vuelta a Estados Unidos, al cementerio de barcos inactivos de Filadelfia, escoltados durante la travesía por el USS Canberra, un buque de combate litoral clase Independence. La ironía de escoltarlos con el barco que supuestamente los reemplazaría no se le escapó a nadie en el Pentágono. Pensa en eso un segundo. Los Avengers fueron diseñados con casco de madera. Madera, roble, abeto, Douglas y ciprés de Nootka, recubierto de fibra de vidrio. ¿Por qué madera en pleno siglo XXI? Porque las minas de influencia detectan campos magnéticos. O un casco de acero, por más que lo des magnetic con sistemas de dowsing, sigue emitiendo una firma magnética que una mina inteligente puede captar a 15 metros. Un casco de madera es electromagnéticamente invisible. El Avenger podía navegar sobre un campo minado y cazarlas una por una sin activar ninguna. Esa combinación de maderas no era decorativa. Estaba calculada para dar flexibilidad, resistencia estructural y peso bajo. Un ingeniero naval te diría que ese casco era una obra maestra de compromiso entre supervivencia y sigilo. 84 tripulantes, 14 nudos de velocidad máxima, más lento que la mayoría de los cargueros comerciales, sin misiles, sin baterías de radar imponentes, sin torretas de artillería, armamento defensivo, 4 ametralladoras calibre 50 y un par de M60 de 7,62 mm. Eso es todo. Y contra un ataque de superficie, un Avenger era básicamente un blanco flotante, pero su trabajo no era pelear. Su trabajo era ver. A bordo, operadores de sonar con el ANSQ-32, un sonar de caza de minas que se sumerge en un pod remolcado bajo el barco. Horas mirando una pantalla, buscando sombras que no deberían estar ahí, objetos con la densidad equivocada, formas en el ángulo incorrecto. Después, el AN-CCLQ-48, un vehículo submarino no tripulado del tamaño de una heladera grande que bajaba con un cable de más de 1000 milímetros a localizar, clasificar y neutralizar cada mina individualmente. Si encontraba una, le colocaba una carga explosiva y se retiraba. Y la mina dejaba de existir. 14 de estos barcos fueron construidos entre 1987 y 1994. Para 2025 quedaban menos de la mitad en servicio activo. La Marina argumentó que los LCS, los buques de combate litoral con sus módulos de contramedidas de minas, reemplazarían la capacidad.
Módulos modulares, drones submarinos, tecnología del siglo XXI, reemplazando barcos de madera del siglo XX. Suena razonable. La Marina los retiró. Decisión presupuestaria, completamente lógica en tiempos de paz. 2 meses después, en marzo de 2026, estalló la guerra con Irán y de repente el estrecho de Hormuz, 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto, la arteria por donde fluye el 20% del petróleo mundial cada día, se convirtió en el campo minado más peligroso del planeta. Cada día petroleros saudíes, iraquíes, kuwaitíes y emiratíes tenían que cruzar ese corredor más crudo que cualquier oleoducto, cualquier puerto, cualquier otra vía marítima en la tierra. Y la única forma de llegar era a través de esa brecha de 34 kilómetros. Irán de un lado, Omán del otro. Irán tiene entre 5.000 y 6.000 minas navales almacenadas y los barcos que Estados Unidos construyó específicamente para encontrarlas ya no estaban ahí. Estaban en Filadelfia, en un cementerio de barcos oxidándose. Esa es la paradoja. El país con la armada más poderosa de la historia de la humanidad retiró sus cazaminas del Golfo Pérsico justo antes de necesitarlos más que nunca. Como si un cirujano donara su bisturí antes de una cirugía de emergencia. La mayoría de la gente piensa en guerra naval y se imagina portaaviones, misiles de crucero, cazas supersónicos, muy cinematográfico, muy espectacular y completamente irrelevante para lo que realmente ha hundido más barcos de guerra americanos desde la Segunda Guerra Mundial. Y minas, más que torpedos, más que misiles, superficie, aire, más que submarinos. Las minas navales han dañado o hundido más buques de la US Navy que todas las demás armas combinadas. Leíste bien, combinadas. El arma más barata del arsenal naval es la que más daño ha causado a la marina más cara del planeta. Hay 3 tipos de minas navales con los que la Marina de Estados Unidos tiene que lidiar en un escenario de conflicto. El primero es la mina de contacto. Tecnología vieja, una esfera de acero cubierta de cuernos sensibles a la presión. Tocas uno y detona. Simple, barata, todavía brutalmente efectiva en agua poco profunda. Es la mina de las películas de la Segunda Guerra Mundial, la que flotaba y los marineros le disparaban desde cubierta. Suena primitiva, sigue matando. El segundo tipo es la mina fondeada. Anclada al fondo del mar por un cable, flota justo debajo de la superficie. Invisible desde el puente de un barco, invisible desde el aire, esperando a la profundidad exacta para que un casco pase por encima. El tercer tipo es la mina de influencia y esta es la que te debería quitar el sueño. Una mina de influencia se apoya en el lecho marino y no hace absolutamente nada hasta que detecta la combinación exacta de señales magnéticas, acústicas y de presión para la que fue programada. Puede ignorar los primeros 3 barcos que pasen. El cuarto, el que coincide con su perfil de objetivo, activa la detonación. Podés pasar un dragaminas 10 veces por encima y no dispararla nunca, porque está esperando, contando, eligiendo su víctima como un francotirador mecánico en el fondo del océano. 14 de abril de 1988. Exactamente hoy, hace 38 años, el USS Samuel B. Roberts, una fragata misilística clase Oliver Hazard Perry, navega por el Golfo Pérsico en el marco de la Operación Ernest Will, la mayor operación de escolta naval desde la Segunda Guerra Mundial. América estaba escoltando petroleros kuwaitíes a través del estrecho, barco por barco, milla por milla. A las 16:39, un vigía detecta minas a 350 metros del barco. 3 minas visibles perpendiculares al rumbo del barco a unos 640 metros. El capitán Paul Reen confirma que entraron en un campo minado. Ordena zafarrancho de combate, pero hace algo que ningún manual le exigía. Ordena a toda la tripulación que suba a cubierta, porque si una mina revienta debajo de la línea de flotación, los que estén bajo cubierta no salen. Reen lo sabía y esa decisión salvó vidas. El Roberts intenta retroceder, pero golpea una mina que nadie vio. Una mina iraní M-8. Diseño que se remonta a la Primera Guerra Mundial. Costo de fabricación menos que un auto usado. La explosión abre un boquete de casi 5 metros en el casco, rompe la quilla, la columna vertebral del barco, inunda la sala de máquinas instantáneamente, gases sobrecalentados arrasan 4 cubiertas. Una bola de fuego sale disparada por la chimenea del barco como un haz incandescente. 10 marineros heridos. El buque casi se parte en 2. Un tripulante, Chris Pond, controlador de daños, se sacó la camisa y los pantalones para tapar los boquetes por donde entraba el agua. Otro, Mike Tilley, maquinista, tuvo que hacer un arranque suicida del generador principal, entrar físicamente al compartimiento inundado y presionar un bypass manual para que el diésel arrancara con aire comprimido. Sin ese generador, el barco se hundía. Después de 2 días, el Roberts llegó a tierra. Todos sobrevivieron por un margen que da escalofríos, una mina. Costo estimado $500.
El barco, que casi destruye $200 millones. La respuesta de Estados Unidos. La operación Praying Mantis, 4 días después, destruyó la mitad de la armada operativa iraní en un solo día. El mayor enfrentamiento naval de superficie desde la Segunda Guerra Mundial. Todo por una mina que costaba menos que un televisor de pantalla plana. Y eso fue una mina de las viejas de contacto, de las que explotan cuando las tocas. Y las minas modernas de Irán son otra cosa completamente distinta. Las de influencia se apoyan en el lecho marino y no hacen absolutamente nada. No se mueven, no transmiten, no emiten sonido. Esperan. Tienen sensores acústicos que detectan la firma sonora de una hélice específica, el ritmo exacto de un motor particular, sensores magnéticos que registran el campo de un casco de acero pasando por encima, sensores de presión que miden los cambios en la columna de agua cuando un barco de gran calado desplaza miles de toneladas de agua sobre ellas. Algunas están programadas para ignorar los primeros 3 barcos que pasen. El cuarto, el que coincide con su perfil de objetivo, activa la detonación y dispara hacia arriba con una carga dirigida diseñada para perforar el fondo de un casco. No la ves venir, no la escuchas. No sabes que está ahí hasta que tu barco se parte por la mitad. Y acá viene lo que te debería preocupar de verdad. Irán tiene versiones de ingeniería inversa de minas de influencia americanas capturadas durante las operaciones de 1988 en el Golfo Pérsico. Llevan 38 años mejorando nuestra propia tecnología para usarla en contra nuestra. Irán no solo copió las minas, las mejoró, las adaptó, las integró en una doctrina de guerra asimétrica que convierte el estrecho de Hormuz en un campo de muerte para cualquier barco que no tenga la capacidad de detectarlas. Entonces, la pregunta obvia, si los Avengers ya no están, ¿cómo caza minas la Marina de Estados Unidos? La respuesta tiene varias capas, y cada capa es más brutal que la anterior. Primera capa, tecnología. Los buques de combate litoral, clase Independence y Freedom, llevan paquetes de contramedidas de minas, módulos modulares que incluyen sonares remolcados, vehículos submarinos no tripulados y sistemas de barrido magnético y acústico. El Knifefish es un torpedo dron autónomo que navega por el fondo del mar escaneando con sonar de alta resolución. Encuentra una anomalía, la clasifica, transmite las coordenadas, todo sin cable, todo autónomo. Segunda capa, el helicóptero que engaña a las minas, el M-53 Sea Dragon, el helicóptero más grande del ejército estadounidense, 3 turbinas que generan más de 13.000 caballos de fuerza. Peso máximo al despegue, 33 toneladas. Puede transportar 55 personas o remolcar 16 toneladas de carga a 50 millas náuticas. Pero su misión, en contramedidas de minas, no es transportar nada, es mentir. Y el Sea Dragon arrastra detrás de sí un dispositivo llamado barrido de influencia, el MK-105 y el AQUES-14A. Estos sistemas emiten una combinación exacta de campos magnéticos y firmas acústicas diseñados para replicar el perfil de un buque de guerra de superficie. Para una mina de influencia que está esperando adición Oberem de profundidad, el barrido parece exactamente lo que está buscando. La mina se activa, detona, el helicóptero absorbe la onda de choque. Nadie muere. Tercera capa. El sistema láser aéreo ALMDS, Airborne Laser Mine System, montado bajo un helicóptero, dispara un láser hacia la columna de agua y lee la señal de retorno para detectar minas hasta 12 metros de profundidad a velocidad de vuelo. Cubre más área que cualquier sonar embarcado en minutos. La tecnología es extraordinaria, pero tiene límites. Minas enterradas en el sedimento, minas en agua demasiado poco profunda para el drone, minas incrustadas bajo salientes rocosas a profundidad extrema, minas que fueron diseñadas específicamente para no responder a los perfiles de barrido. Para esas solo queda una opción: personas. Los buzos de desactivación de artefactos explosivos de la Marina, EOD por sus siglas en inglés, Explosive Ordnance Disposal. No son personal naval convencional, no son ni remotamente convencionales, son operadores especiales clasificados oficialmente como parte del Comando de Operaciones Especiales de la Marina, al mismo nivel jerárquico que los SEALs en la estructura de Fuerzas Especiales Navales. Su pipeline de entrenamiento tiene 5 fases y está diseñado para destruirte. Empieza en el Centro de Entrenamiento de Buceo y Salvamento Naval en Panama City, Florida. Escuela de buceo, 9 semanas para los alistados, 21 semanas para los oficiales. Ahí aprendes a usar equipos de circuito abierto y circuito cerrado. Circuito cerrado significa que no emitís burbujas. Nadie en la superficie sabe que estás ahí. Es el mismo principio de sigilo que usan los buzos de combate de élite en todo el mundo. Después, NAVSCO EOD en la base aérea Eglin, Florida. La escuela de desactivación de artefactos explosivos propiamente dicha. Aprendes a identificar, clasificar y neutralizar cada tipo de artefacto explosivo que existe en los arsenales del mundo.
Minas navales, bombas aéreas, municiones de artillería, misiles sin detonar, artefactos improvisados, trampas cazabobos. Todo lo que explota lo tenés que entender, todo lo que mata lo tenés que desactivar. Después, la escuela de paracaidismo básico en Fort Benning, porque un buzo EOD también tiene que poder saltar de un avión para llegar a su zona de operaciones. Después, habilidades de combate expedicionario en Gulfport, Mississippi. Después, entrenamiento táctico EOD avanzado en San Diego. Años, no meses, años de formación continua. Pero antes de todo eso, antes de que siquiera te dejen empezar el pipeline real, tenés que sobrevivir al Assessment and Selection Course. 4 semanas. 4 semanas de evaluación brutal donde te miden en 5 categorías. Aptitud acuática avanzada. Y cuando dicen avanzada, no están hablando de nadar bien, están hablando de estar cómodo ahogándote. Resistencia física, capacidad académica, profesionalismo y evaluación de pares. Si tus compañeros no te quieren en el equipo, no estás en el equipo. Y no importa cuán rápido nades o cuántas flexiones hagas, el grupo decide. De cada grupo que empieza, la mitad no termina. La mitad es una tasa de deserción que haría palidecer a la mayoría de los programas de fuerzas especiales del mundo. Y su trabajo en un escenario de limpieza de minas es ir donde las máquinas no pueden, donde el knife fish no llega, donde el sonar no penetra, donde el robot del tamaño de una heladera se atasca en el sedimento o no cabe entre las rocas. Agua con visibilidad cero. No estamos hablando de agua turbia donde ves 1 metro. Estamos hablando de oscuridad total absoluta, como meter la cabeza en una bolsa negra. Corrientes que desplazan a un buzo de su curso en segundos. Corrientes de 3, 4 nudos que te arrastran como una cinta transportadora invisible. Temperaturas que inducen hipotermia en menos de 15 minutos en ciertas zonas del Golfo. Y en algún lugar debajo de ellos, un objeto diseñado específicamente para destruir barcos. Se acercan al tacto, lo identifican con las manos, palpan las formas con metodología. Cada tipo de mina tiene una geometría distinta. Los cuernos de detonación de una mina de contacto se sienten como protuberancias cónicas de acero. Una mina de fondo es lisa, plana, casi sin relieve externo, como un disco metálico acostado en el sedimento. Distinguen entre las dos en la oscuridad. Colocan la carga de neutralización guiándose exclusivamente por lo que sienten. Un movimiento brusco, un golpe accidental en un cuerno de detonación y no hay conversación después. Después nadan rápido y esperan la detonación controlada que confirme que la mina dejó de existir. Estos son los mismos buzos que operan bajo hielo ártico, los mismos que bucean debajo de rompehielos antárticos en agua, que está a fracciones de grado por encima de la congelación. Los mismos que responden cuando una munición sin explotar de 1944 aparece en una playa y tienen que determinar en segundos si un objeto corroído y cubierto de Percebes todavía puede detonar. Los mismos que durante la Guerra del Golfo en 1991 fueron el elemento crítico en la eliminación de artefactos sin explotar del USS Stark, después de que 2 misiles Exocet iraquíes lo impactaran. Desarrollaron procedimientos de desactivación sobre la marcha en el barco con los misiles todavía parcialmente intactos para evitar una catástrofe. En esa misma guerra, los técnicos EOD de la Marina limpiaron más de 500 minas navales, 500 a mano, una por una en aguas hostiles. En Somalia, Haití, Bosnia y Kosovo, proporcionaron seguridad operativa eliminando trampas explosivas, depósitos de armas y ejecutando operaciones de limpieza de minas. En Afganistán e Irak destruyeron toneladas de artefactos de posguerra y redujeron la amenaza de los IED, artefactos explosivos improvisados, que plagaron ambos países durante años. ¿Podrías vos tomar esa decisión bajo el agua, en la oscuridad, con las manos sobre algo que casi hundió un barco de guerra en 1988? Estos buzos la toman cada despliegue. No tienen una franquicia de películas, no aparecen en los comerciales de reclutamiento. La mayoría de los civiles no saben ni qué significan las siglas EOD. Y sin embargo, su historia se remonta a 1941. De cuando el primer grupo de voluntarios fue seleccionado para trabajar con los legendarios equipos británicos de desactivación de bombas durante el Blitz alemán. La primera baja americana en desactivación de minas fue el alférez John M. Howard en 1942, cuando intentó desmantelar una mina magnética alemana con trampa cazabobos. Desde entonces, la profesión no se ha vuelto más segura, solo más sofisticada. Pero ahora mismo hay buzos EOD en la región del Golfo Pérsico esperando la orden, porque cuando cada otro sistema llega a su límite, ellos son lo que viene después. Acá necesito tu opinión y quiero que seas honesto. ¿Fue un error estratégico retirar los Avengers del Golfo Pérsico 2 meses antes de una guerra con Irán? ¿O fue una decisión presupuestaria comprensible que simplemente coincidió con el peor momento posible?
Porque hay gente que dice que la tecnología de los LCS y los drones submarinos reemplaza perfectamente a esos barcos de madera de los años 80. Y hay gente que dice que mandaste al matadero a tus propios marineros por ahorrarte el mantenimiento de 4 buques. Decime qué pensás. Los comentarios están ahí abajo. Usalos. Ahora vamos a lo que la mayoría no entiende sobre la guerra de minas, y es la parte más importante de todo este análisis. No necesitas hundir un barco para ganar. Solo necesitas que los capitanes tengan miedo de navegar. El momento en que Irán siembra el estrecho de Hormuz, aunque sea parcialmente, el seguro marítimo para tránsitos de petroleros desaparece. Lloyd's de Londres no va a escribir esa póliza. Sin póliza, ningún capitán asume el riesgo. Sin capitán, el petrolero se queda en puerto. El petróleo deja de moverse, no porque un barco haya sido hundido, sino porque la posibilidad de una mina fue suficiente. Esa es el arma real. La mina no es la amenaza. La incertidumbre es la amenaza. En la Guerra del Golfo de 1990, Irak desplegó aproximadamente 100 minas en el norte del Golfo Pérsico. No hundieron ningún barco, 0. Pero forzaron a toda la agrupación naval de superficie de la US Navy a cancelar su asalto anfibio planificado contra Kuwait, porque las operaciones de limpieza de minas no podían completarse a tiempo. Irak cambió una campaña militar entera con minas que en total costaron menos que un solo misil de crucero. El arsenal iraní es 5 veces más grande y sus minas son significativamente más sofisticadas. Pensá en las implicaciones. Una familia en Ohio paga $3.50 el galón de combustible en vez de 9, y un hospital en Alemania recibe su entrega de suministros médicos a tiempo. Una fábrica en Corea del Sur sigue funcionando un turno más. Todo eso depende de que un canal de 34 kilómetros de ancho en el otro lado del mundo esté libre de minas. Y la diferencia entre que esté libre o no la hacen 84 marineros en un barco de madera que ya no está ahí. O un buzo en la oscuridad con las manos sobre un cilindro metálico que puede borrar todo en un instante. La Marina de Estados Unidos lo sabe. Por eso el presupuesto de contramedidas de minas ha crecido silenciosamente cada año desde 2008. Por eso, los buques clase Avenger se desplegaban en Bahrein con la quinta flota en vez de quedarse en puertos americanos. La amenaza nunca fue teórica. La Marina ya estaba ahí, ya estaba mirando hasta que los retiró. Ahora mismo, el USS Michael Murphy y el USS Frank E. Peterson Jr., destructores clase Arleigh Burke, están operando en el Golfo Pérsico. Entraron por el estrecho de Hormuz para establecer las condiciones de un nuevo pasaje seguro. No son cazaminas, son buques de combate de superficie con radar Aegis, misiles Tomahawk, interceptores SM-2 y SM-6, pero no pueden ver lo que está debajo del agua. No fueron diseñados para eso. Para eso, necesitas los LCS con sus módulos de contramedidas. Necesitas el Knifefish rastreando el fondo. Necesitas el Sea Dragon arrastrando su señuelo magnético sobre aguas que podrían estar sembradas de muerte. Necesitas los operadores de sonar mirando sombras durante horas, buscando formas que no deberían estar ahí. Y cuando todo eso falla, cuando el sedimento es demasiado denso, cuando el agua es demasiado poco profunda y cuando la mina está donde ningún robot puede llegar, necesitas a un ser humano que baje, que toque, que decida y que salga vivo. El trabajo más peligroso de la Marina no es el que sale en los pósters de reclutamiento, es el que funciona mejor cuando nadie sabe qué ocurrió. La próxima vez que un petrolero cruce el estrecho de Hormuz sin incidentes, no va a salir en las noticias, no va a haber titulares, no va a haber alertas de último momento ni clips virales, solo un barco que pasó, combustible que llegó a destino, una economía que siguió funcionando. Nadie va a agradecer a la tripulación que escaneó el fondo durante 8 horas seguidas. Nadie va a saber el nombre del buzo EOD que despejó el paso. El equipo del MH-53E no va a ser mencionado en el noticiero de la noche, pero estuvieron ahí moviéndose despacio, metódicamente, revisando cada sombra en el fondo del mar, con las manos, con los ojos, con la paciencia de alguien que sabe que apurarse en contramedidas de minas no te hace más rápido, te mata. Desde la Segunda Guerra Mundial, las minas navales han sido el arma más ignorada y más efectiva del arsenal bélico global. Cuestan menos que un auto. Pueden paralizar la economía de un continente, y las personas que nos protegen de ellas son las que menos reconocimiento reciben en toda la estructura militar. Eso debería hacernos pensar no solo sobre la guerra con Irán, sino sobre cómo valoramos a quienes hacen el trabajo que nadie quiere hacer en condiciones que nadie quiere imaginar para que el resto del mundo siga girando sin saber por qué. Decime desde dónde estás viendo esto, país y ciudad. Quiero saber quiénes son los que siguen teatro de guerra, y por qué el nivel de audiencia que tenemos me sorprende cada semana. Y si quieres entender cómo funciona realmente el poder naval moderno, no los titulares, sino la realidad que hay detrás, suscríbete. Acá no hay narrativa oficial, no hay agenda, solo doctrina, datos técnicos y contexto geopolítico sin filtros.
El próximo análisis ya está en producción y lo que viene va a cambiar. ¿Cómo entendés esta crisis?